Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que es muy importante para nosotros. Es un tema de vital importancia para todos nosotros, promoviendo la salud mental, educación y prevención. En el programa Oportunidades queremos ser un referente de temas de interés para la comunidad que queremos ir poniendo cada mes a mes a su disposición. Y quiero hablarles un poquito ahorita de este programa Oportunidades de Fundación Gloria de Cristo, que ayuda mucho en la educación de la juventud, pero déjenme que les ponga un video rapidito para que podamos conocerlo si no lo conocemos todavía. Espérenme. Gaby, el video no sé si no tiene audio. Permítanme un segundo que el video es el que no se escuchaba. Mi sueño era ir a la universidad y Ahorita sí, ¿verdad? Correcto, ahora sí. tomar una carrera relacionada a las matemáticas. Entrar a la funda fue como un logro muy importante para mí. Mi sueño es desarrollar los emprendimientos de El Salvador mediante soluciones sostenibles. Ser un trabajador de GBM El Salvador o Microsoft El Salvador. Mi sueño es poder romper los estigmas sociales mediante mi éxito personal en carreras STEM. Mi sueño es desarrollarme como un ingeniero industrial exitoso. Y mediante mi liderazgo lograr llevar más desarrollo a mi comunidad. Poder ser una influencia positiva para cada uno de los jóvenes salvadoreños. Poderle demostrar a la juventud de mi país que con esfuerzo, aunque no poseas las herramientas económicas, lo puedes lograr. Detrás de cada joven salvadoreño hay un sueño. Detrás de cada sueño, una historia. Oportunidades busca proveer herramientas para que cada joven pueda alcanzar sus metas a través del esfuerzo y de esta forma poder transformar su vida, la de su familia, su comunidad y así El Salvador. El programa Oportunidades durante 16 años ha acompañado a jóvenes desde el ingreso del estudiante hasta su primer empleo. Oportunidades ha creado una filosofía única que no solo se basa en conocimientos técnicos, sino que incluye habilidades blandas para su desarrollo personal. Se cuenta con una currícula innovadora en donde los ciudadanos Oportunidades reciben clases con temas en tendencia tecnológica y adaptadas al mundo actual, para el trabajo y para la vida. El programa cuenta con 3 fases. Complemento académico. Se acompaña al joven por 2 o 3 años con conocimientos técnicos, vocacionales y en valores que lo preparan para su carrera universitaria. Oportunidades combina conocimientos en inglés, programación, valores, orientación vocacional profesional, formación ciudadana y para el empleo. Educación superior. Se otorgan becas universitarias para licenciaturas o técnicos y se acompaña al joven con coaches educativos calificados para asegurar un rendimiento académico exitoso. Inserción laboral. Se imparte una certificación para la empleabilidad con una currícula adecuada a las necesidades del mercado laboral. Se prepara al joven en habilidades blandas y técnicas y se le acompaña hasta que consigue su primer empleo a través de la bolsa de trabajo. Actualmente existen 6 sedes, 2 de modalidad de tiempo completo en San Salvador y Santa Ana y, gracias a la Alianza para el Desarrollo Global con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, 4 sedes de modalidad sabatina en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. Oportunidades ha alcanzado su éxito gracias a su staff comprometido y capacitado que asumen un rol de mentores y un cuerpo directivo enfocado en invertir en una educación integral. Oportunidades a lo largo de 16 años ha impactado la vida de 3.987 jóvenes que hoy tienen la llave para un futuro exitoso. El promedio de los jóvenes Oportunidades es de 8.78 en las 21 universidades con las que se han generado alianzas.
El 92% de los jóvenes consiguen su primer empleo durante su etapa final de universidad o al culminar su carrera. Y aunque todos estos números son importantes, el más importante es que el 80% de nuestros jóvenes están felices en su vida laboral. Seguiremos cambiando la realidad de muchos jóvenes, otorgándoles las herramientas para cambiar su futuro, el de sus comunidades y sus familias, para tener un mejor El Salvador. Yo me comprometo a traer mejores días para mi comunidad y mi país. Yo me comprometo a ser un ciudadano de oportunidades. Como pudieron observar, el programa Oportunidades es un programa muy integral en educación, formación para el empleo y la ubicación en el empleo a lo largo de toda su preparación en la juventud, ¿verdad? Estamos ahorita en proceso de selección, cerramos hasta el 26 de agosto. Ustedes o alguien que conozcan creen que puede ser parte de este programa, pueden ingresar a la página web y ver todos los requisitos y igual aquí está el QR para que ustedes puedan tomarlo. Pero bueno, no vamos a alargar más el tiempo. Vamos a empezar. Bienvenidos al webinar Promoviendo la Salud Mental, Educación y Prevención. Sabemos que desde la pandemia le fuimos tomando más importancia a la salud mental y sabemos que es de vital importancia para nuestra vida el tratarlo y el poder aprender un poquito más de ello. Por eso el programa Oportunidades trae a algunos expertos que nos hablen un poco del tema. Uno de ellos es Javier Guevara, psicólogo, máster en psicología clínica, especialista en trastornos afectivos y director del programa Ludotecas Hospitalarias. También está aquí con nosotros Carla Rodríguez, terapista lúdica en Clínica del Dolor, licenciada en psicología clínica infantil, intervención en crisis, psicosociología, psicología pediátrica, clima laboral saludable y mucho de su experiencia que nos va a dejar ahora en este webinar. Quiero decirles algo, que vamos a tener una dinámica al final de este webinar para ganar uno de los libros que de hecho Ludotecas Hospitalarias ha creado en conjunto, que se llama El Juego que Sana, en donde hay muchos tips y mucha información en la salud mental que nosotros podemos estar aprendiendo. Así que pongan atención porque vamos a hacer unas preguntas para luego poder ganar estos libros y se los haremos llegar en la próxima semana. Déjenme empezar, comencemos. Javier, bienvenido. Carla, bienvenida. Creo que ya pueden presentar. Listo, muchas gracias. Bueno, la verdad que aprovechar y quiero comentar alguna experiencia ahora que tengo este espacio. Y quizás me voy a dirigir en este caso directo a ti, Carla, un poco para externarte cómo fue el amanecer de este día. La verdad que hoy sentí que me costó levantarme, me desperté un poco agotado. Hay días que me siento sin energía. No sé exactamente qué me pasa, pero como que si mi cuerpo estuviera bien pesado. Las alegrías que hoy experimento, la verdad me doy cuenta que no son igual que antes y ahora no disfruto la vida. Hay muchas cosas que siento que no las estoy disfrutando. En ocasiones me irrito muy rápido con mis familiares, con mi pareja, en mi trabajo. A veces siento que algunos comentarios como que fueran bien personales. Puedo decir que a veces hay una sensación de fracaso, a pesar que he terminado mi carrera, hay un trabajo y hay muchas cosas alrededor, pero hay una experiencia que a veces me siento culpable, como que por mí fueran algunas cosas que no están pasando bien. Me cuesta dormir. Puedo pasar entre 1 hora a 2 horas dando vuelta, tratando de conciliar el sueño y al final quizás solo estoy durmiendo unas 3, 4 horas. Me siento a veces un poco desalentado de no saber qué va a pasar de mi futuro, aunque siempre estoy trabajando y siempre estoy estudiando
y trato de responder a estas asignaciones que me hacen. Todo esto que me cuentas, Javier, ¿desde hace cuándo lo has estado experimentando? La verdad que quizás serían unos 2 años que vengo con este tipo de pensamientos pues me estoy dando cuenta que tal vez no es tan normal, pero estos últimos 3 meses siento que están ahí más recurrentes los pensamientos de culpa, los pensamientos de tristeza, la dificultad de levantarme. Comprendo, pareciera como si no eres tú mismo. A veces me cuestiono eso, porque yo sé que antes no era así y ahora es como si no fuera. Yo, o sea, la persona con la que antes me identificaba y quizás compartía más o socializaba un poco más. Ahora pues a veces prefiero pasar más en mi cuarto, en los fines de semana, que son mis días de descanso, prefiero dormir lo más que pueda, porque creo que he encontrado que son de las pocas maneras donde puedo silenciar todos esos pensamientos y esa rumiación que hay. Bueno, todo esto que les acabo de comentar, saben que son algunos de los comentarios, son algunos de los signos, son algunos de los síntomas que un joven de 18 años externa cuando tenemos la oportunidad de trabajar con ellos o atenderlos en algunos de los centros de salud. Todas estas características son algunas condiciones que muchas personas pasan en el día a día y lo naturalizamos. Lo naturalizamos como que esto va a pasar, pero muchos de ustedes saben de que estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos los hemos mantenido durante muchos meses. Esto que yo les acabo de contar un poco, esto que yo les acabo de narrar junto con Carla, es parte del historial de algunas de las personas que nos corresponde atender y que han decidido buscar el apoyo para atender una situación que a veces yo les explico que nuestro cerebro también es un órgano, así como nuestro estómago, así como nuestro corazón, así como nuestros pulmones, que pueden tener una afección. También nuestro órgano cerebral puede tener alguna alteración si lo psicologizamos. ¿Qué significa alguna alteración? Es estos sentimientos o son estos comportamientos que en algún momento nos hacen y nos ponen en una situación o posición de disfuncionalidad. Y ojo, ¿qué significa disfuncionalidad? Disfuncionalidad es cuando hay conductas de irritación o la tolerancia es bien poca, entonces yo estoy reaccionando más de la cuenta. Esa es una conducta disfuncional porque en algún momento está afectando mi convivencia social. Entonces es importante empezar ahorita que vamos a hablar sobre la salud mental, a poner atención sobre estos signos, sobre estas conductas, sobre estas emociones. Y les voy a compartir una presentación que cuando nos invitaron a participar en este espacio, solo me confirman si ya miran pantalla completa, porfa. ¿Se mira pantalla completa? Sí, sí. Sí. Ok, listo. Que cuando nos invitaron a este espacio, pues empezamos el proceso de investigación y comentarles de que esos datos que ustedes miran acá son del Instituto Nacional de Salud. Fue una investigación que se presentó en marzo de este año, donde fue un estudio transversal, donde había una representatividad tanto de área urbana y área rural de la zona metropolitana, occidental, oriental y paracentral del país. Las unidades de análisis fueron hogares donde habían niños y niñas entre edades de los 3 años en adelante y se hizo un estudio con 6,841 hogares y 11,573 personas.
En este estudio y en la investigación que hacía el Instituto Nacional de Salud, específicamente para hacer un sondeo sobre cuál es el estado de salud mental de esta población, encontramos que el 49.10% de niños y niñas entre los 3 y 12 años están enfrentando una condición de problemas emocionales. Un 74% de niños y niñas entre los 3 y los 4 años están presentando alguna condición de hiperactividad. La hiperactividad hablando en alguna de las formas que ésta se presenta. En el caso de el 57.8% de niños y niñas entre 5 y 12 años también están presentando alguna dificultad con el tema de la hiperactividad. Es importante que cuando hablamos de hiperactividad comprendamos de que esta tiene varias presentaciones. En este caso, pues no vamos a profundizar en cuáles son esas presentaciones, cómo las identificamos, pero sí existen. Existen cuando hablamos de impulsividad, cuando hablamos de inatención, cuando hablamos de una combinación de algunas conductas que muchas veces, yo les mencionaba al inicio, se convierten disfuncionales. ¿Cuál es esa conducta disfuncional? Cuando a veces estamos en la escuela o estamos en el trabajo y tenemos una dificultad para concentrarnos, para avanzar en nuestros pendientes. Más que todo esto se mira en los centros educativos, los niños se levantan mucho, salen del salón, piden permiso, a veces no siguen indicaciones. Entonces, cuando hay una recurrencia de estas conductas, es que recae en alguno de estos parámetros. Ahora nos vamos para el siguiente segmento, que sería la adolescencia. El 40% de los adolescentes que fueron entrevistados, estamos hablando que son 4 de cada 10 están experimentando una condición de depresión mayor. Cuando hablamos de una depresión mayor, estamos hablando de que ya tienen características, sintomatologías y signos que son clínicos y que probablemente hay una gravedad y hay una afectación en su desempeño. Muchas veces estas personas, algunos de ellos ya no están estudiando porque para ellos es muy difícil incorporarse a una actividad académica. La presencia de estas emociones también están bien exacerbadas, el hecho ya sea del enojo o las tristezas que estos experimentan, la desmotivación que ellos experimentan. Entonces, todo esto hace de que ellos empiecen a aislarse. El 16.30% de los adolescentes entrevistados están cursando por el hecho de experimentar una adicción con los videojuegos. Esto significa de que pasan más de 3 a 4 horas jugando por día y muchas veces también sus respuestas pueden ser bien disruptivas al momento de que se les quita el juego o si se va el internet o si se va la electricidad. Yo creo que muchos de ustedes lo han de haber visto en casa. Se enojan demasiado, se frustran mucho ante la ausencia del internet o de la electricidad que está interrumpiendo los videojuegos. Y que también empiezan a desplazar otras actividades por pasar jugando en cualquiera de los dispositivos. Y 3 de cada 100 de los entrevistados están presentando ideación y planeación suicida. Esto significa que ya tienen algunas conductas más concretas donde ellos planifican cómo atentar contra su vida. También estoy más que seguro que entre la población que nos está escuchando, han de conocer algún amigo, alguna amiga o algún conocido que en algún momento ustedes lo vieron llegar con alguna lesión o que se cortan. Algunos de ustedes probablemente los han visto que ellos terminan lesionándose con las hojas de las sacapuntas, se las sacan a las sacapuntas y empiezan a cortarse, a veces con los lapiceros, también con las puntas, se empiezan a rayar hasta sangrar, sino también los cúter o las navajas, muchas veces con las uñas también empiezan a lastimarse alguna parte de su piel. Entonces, estas son autolesiones y es importante que si ustedes conocen a alguien que de su entorno o de su alrededor está teniendo ese tipo de conductas, no las naturalicemos.
no las naturalicemos en función de verlo como normal, porque esto significa que esta persona está pasando circunstancias difíciles que lo llevan a autoagredirse o que lo llevan a agredirse de esa manera. Y como les digo, en ocasiones cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes, sí los reconocen y sí los miran, o a veces estos compañeros tienden a llevar suéter muy constantes a los colegios para cubrirse las lesiones que en ocasiones ellos se causan. Y casi siempre, o por lo menos del tiempo que yo tengo de trabajar con esto, ellos cuentan de que siempre hay uno o dos de sus compañeros que sí saben de que ellos están haciendo este tipo de conductas. Entonces, invitarlos, y quizás por aquí va a iniciar el tema de la salud mental, invitarlos, si ustedes son sabedores de que hay alguien que se está haciendo ese tipo de lesiones, apoyarlo a que busque la ayuda. Y si son ustedes, también pues acercarse a estos centros de atención que más adelante Carla va a profundizar un poco más a dónde podemos acudir para buscar el apoyo en el tema de salud mental cuando ya hay algo bien instalado que nosotros vamos identificando. Carla, me gustaría también, ahora que pasamos a esta lámina, que tú nos puedas compartir un poco el panorama ya fuera de nuestras fronteras. Esto que yo les acabo de decir es este estudio que los invito a que lo busquen, y así lo pueden buscar como en el Instituto Nacional de Salud, y ahí ustedes van a encontrar la investigación que hicieron sobre salud mental publicada en marzo del 2023. Y ahora Carla nos va a compartir algunos datos también que pueden ser bien relevantes de cómo están estos países vecinos de la región. Pues sí, efectivamente, Javier, vemos que el tema de la salud mental también afecta a los más pequeños, niños, adolescentes. A veces solemos tener este como mito o ese pensamiento que únicamente los adultos son los que sufren algún tipo de estrés, de ansiedad, que realmente pues los niños muchas veces ni cuenta se dan de lo que está sucediendo a su alrededor, únicamente se pueden dedicar a jugar, a tener, a socializar con sus demás amigos, y que este tipo de situaciones nos pueden llegar a afectarles a ellos. Y tenemos tanto la evidencia del estudio que tú presentaste a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, en la región de Latinoamérica y el Caribe específicamente, podemos observar en el resumen regional que realiza UNICEF algunos datos estadísticos en relación a los trastornos mentales que pueden llegar a experimentar los niños, niñas y adolescentes entre las edades de 10 años a 19. Algunos de ellos pueden presentar, por ejemplo, trastornos múltiples como la depresión, que tú bien decías, el tema de la ansiedad, bipolaridad, trastornos alimenticios también van incluidos, trastorno del espectro autista, trastornos de conducta, abuso de sustancias, que es algo que también se está presentando, discapacidades intelectuales, trastorno por déficit de atención, que también es bastante sonado. Y podemos ver en la gráfica cómo es la incidencia, ¿verdad? En estos grupos entre 10 a 14 años, vemos que hay un poco más de prevalencia en el caso de los niños con el tema de los trastornos mentales. Y en el caso del rango de 15 años a 19, de igual forma, también los niños pueden tener un poco más de prevalencia. Sin embargo, no es mucha la diferencia que puede existir en género. Vemos en la siguiente lámina también que encontramos las 5 principales causas de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Y es, pues, que llama la atención, es alarmante que en tercer lugar encontremos el tema del suicidio, cuando nuevamente pensábamos que era un tema que tal vez solo los adultos podrían llegar a considerar, pues a raíz de todos los problemas que puedan estar experimentando a nivel económico, familiar, social, etcétera. Pero no nos imaginamos o no podemos comprender por qué realmente un niño o un adolescente, teniendo pues toda una vida por delante, experimente este tipo de ideas, y aún más que pueda llegar a ejecutarlo en el suicidio. Entonces, realmente es un tema que
es muy importante que nosotros podamos ir profundizando en esta mañana en relación a la salud mental para prever todo este tipo de situaciones desde los primeros momentos de vida, desde la infancia. Y vamos a entrar ahorita con la definición exactamente de qué es salud mental. Salud mental es algo que lo tenemos ya bastante incorporado en nuestro lenguaje del día a día. Creo que actualmente se comenta más este tipo de término. No es tanto como antes, que era quizás un tema poco conocido, pero ahora de pronto hasta cae un poco en moda. No sé si has tenido la experiencia, Javier, de que hay muchas personas adultas que ya comienzan a comentar, yo tengo mi terapeuta, yo voy donde mi psicólogo, y lo dicen con bastante alegría, con orgullo, o sea, me estoy ocupando de mí mismo. Entonces, cada vez más está el interés por preocuparse en la salud propia, en la salud mental. Y bueno, ¿qué es este término que tanto estamos utilizando ahora en día? Es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Este término no exenta el hecho de que no vayamos a experimentar situaciones que nos estresen, situaciones que nos den ansiedad, pero que sí vamos a poder tener el potencial, esas capacidades, esas herramientas para enfrentar todas estas situaciones que pueden en algún momento volverse amenazantes. Algo también que me gustaría que pudiéramos aclarar es que el tema de salud mental es una constante. Es decir, yo puedo decir que estoy llevando mi proceso terapéutico, que me estoy ocupando de mí misma, que estoy trabajando en el amor propio, que es algo también que se está hablando mucho hoy en día, pero no quiere decir de que una vez ya fui a mi proceso terapéutico, culminé con mi terapeuta y pues ahora ya soy una persona que me ama todo el tiempo, que se ama a sí misma todo el tiempo. Pueden existir situaciones que se vayan presentando que de pronto me haga desequilibrarme nuevamente y que me haga incluso cuestionarme o atacarme a mí misma. Cuando cometemos errores es un ejemplo, cuando nos suceden algunas cosas que tal vez pudimos haber evitado y estamos lidiando con las consecuencias al respecto, puede haber también mucho ataque hacia sí mismo, hacia las demás personas, especialmente hacia nuestra familia, y es donde nuevamente nosotros necesitamos ocuparnos de nosotros. Entonces, no lo veamos como que ya logré este nivel, como en un videojuego, ya logré quererme, ya logré aceptarme tal cual soy, y ahora viene otro nivel, voy a querer a los demás. Porque a veces también se tiende a decir que, bueno, yo no puedo amar a alguien más si no me amo a mí misma. Y claro, tienes cierta razón dentro de eso, pero no podemos esperar toda la vida a estar trabajando únicamente en el amor propio y no ir más allá. Tenemos que ir llevando también todos estos parámetros al mismo nivel, al mismo paso, ¿sí? Entonces, partiendo de esta iniciativa, cuanto a la salud mental, nosotros hemos traído en esta mañana 4 pilares de los cuales nos gustaría ir fortaleciendo la salud mental en diferentes entornos laborales, educativos, eclesiales inclusive. Y el primer punto que vamos a trabajar sería el pilar número 1, que es generar entornos que promuevan la salud mental. Ok, gracias Carla por esta introducción y en definirnos un poco en lo que consiste la salud mental y en empezar a atenderle. Teniendo en cuenta y teniendo clara estas definiciones, vamos a empezar a hablar de estos pilares que van a ser muy fundamentales para que en este tiempo que nos resta, ustedes empiecen a quedar con estas ideas, con estos tips, y por algunos de los pilares también les vamos a comentar algunas estrategias que tienen que ver para fortalecer esos pilares en los contextos en los que nosotros nos encontramos. Llámese contextos educativos, contextos laborales o también el contexto social de mi familia o en el que yo me muevo. En el primer contexto, que sería generar entornos que promuevan la salud mental.
En estos casos vamos a hablar sobre las primeras 3 estrategias que tienen que ver enfocadas directamente en el contexto educativo. Cómo nosotros podemos promover en estos entornos, específicamente en el educativo, estrategias que tengan que ver para la salud mental. El número de ellos es en los planes de estudio. Sé que es muy probable que en este espacio hayan algunos educadores o hayan personas con el interés de estudiar y formarse para ser educadores, o si hay formadores, maestros también, o si hay responsables de algún centro educativo. Es importante que en la currícula se pueda modificar y que en los planes de estudio se pueda hablar no solo de valores, no solo de la materia en sí de psicología, donde se habla de la definición de psicología, donde se va a hablar de la neurona, donde se va a hablar de las conductas, donde se va a hablar de los trastornos, porque esta solo es la parte académica. Cuando hablamos de incorporarlo en el plan de estudio, estamos hablando de generar espacios de convivencia, de generar espacio donde los jóvenes puedan socializar, de generar estas actividades donde podamos integrar y que estas habilidades del respeto, donde esas habilidades de aprender a tolerar a otros aumenten. Saben, son una de las competencias bien importantes que como ser humano es importante que las incluyamos y que no solamente nos centremos en acrecentar el intelecto, en acrecentar la matemática, en acrecentar sociales, en acrecentar lenguaje, en acrecentar ciencias. Eso solo es la parte intelectual y está bien el manejo teórico, pero también somos seres integrales en función de que no solo somos un intelecto, no solo vamos a ser un profesional, no solo vamos a ser un médico, un psicólogo, un ingeniero, sino que también soy un hijo, soy un amigo, soy un hermano, soy una pareja. Entonces es importante que en los planes de estudio incorporemos espacios donde podamos fortalecer el ser de la persona, el estima de la persona. Yo creo que en ese sentido los centros educativos tienen una gran oportunidad y ojalá lo vieran también como una gran responsabilidad. Digo lo vieran porque en algún momento probablemente puede existir la idea de a nosotros no nos corresponde cuidar el corazón de esta persona. A nosotros nos corresponde educarlo y que aprenda específicamente cuáles son las ecuaciones, que se aprendan los departamentos, que se aprendan los valores, que se aprendan los municipios, toda esta parte teórica que tiene que ver con el sistema educativo. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de estar al frente de la formación de ellos, yo sé que hay muchas instituciones que lo hacen de esa manera, donde saben que el joven no solamente es un intelecto, sino que también tiene un cerebro emocional, que esto le va a dar un parámetro y esto también va a ser el trampolín para que lo demás pueda tener los resultados. Las emociones en este sentido vienen a tener un papel fundamental en el aprendizaje. Prácticamente que si nosotros estamos gobernados por emociones aflictivas, el aprendizaje va a ser el menor. Yo creo que muchos de ustedes han de haber experimentado alguna experiencia compleja, ya sea la pérdida de un ser querido o un accidente de tránsito o algún accidente en general muy fuerte. Yo creo que eso van a pasar 5, 10, 15, 20 años y ese va a ser un recuerdo que va a estar en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque la emoción es tan intensa. Entonces, cuando hay una emoción intensa, tiene una conexión con la memoria. Entonces, ¿por qué les hago esta reflexión? Porque si estamos embargados o si estamos con frecuencia teniendo contactos con emociones agradables, pues también la memoria va a tener una mejor capacidad de captar esta información. Entonces, por eso es muy importante que en los planes de estudio se incorporen procesos que tengan que ver para construir el ser de la persona, para construir esas emociones que van a fortalecer el aprendizaje. Y no lo veamos solo como un constructo intelectual. También dentro del contexto educativo se sugieren los programas para cuidarse. ¿Qué significan los programas para cuidarse? Fíjense que hace un tiempo me tocaba atender a un joven que a sus
12 años, él se quería hacer unas cirugías de oreja, él se quería hacer unas cirugías de nariz, porque él había encontrado que esa era la manera de solventar por el cual en su momento se estaban burlando demasiado de él. Entonces, me tocó atenderlo porque él empezó a lastimarse con navajas sus orejas. Creo que la intención era quizás él buscar la manera de disminuir el tamaño, porque él explicaba de que se burlaban demasiado por eso. Entonces, buscar programas para cuidarse, nos referimos al hecho de que los educadores, que los cuidadores, papás, mamás, tíos, abuelos, podamos fortalecer a esta población, a cómo pueden defenderse de estas personas que muchas veces son bien bromistas, cómo pueden defenderse de estas personas que a veces son bien agresivas con las bromas. En los centros de formación, en los centros educativos, en los colegios, en las iglesias, creo que es importante ponerle atención en algún momento a hacer cápsulas donde podamos entrenar a estos jóvenes para que ellos aprendan a defenderse, aprendan a cuidarse, porque si no, como ellos no encuentran la manera de defenderse, ellos empiezan a lastimarse y muchas veces autolesionarse. En este caso de los programas para cuidarse también es importante tratar de corregir y de regular, porque también estoy más que seguro que en los centros educativos tenemos bien identificados las personas que son los hostiles, que se levantan y le tiran los cuadernos al otro, que golpean a los demás, que ponen apodos. Sé que están bien identificados porque he tenido la oportunidad también de trabajar con varios centros educativos y es algo que resuena muy común. Entonces, no lo naturalicemos. Él es rebelde, él es malcriado, él es molestón. Yo creo que a veces es importante regular y mediar para cuidar tanto al que está teniendo problemas para regularse, molesta, interrumpe a los otros, como también al que está siendo violentado en este sentido o que le están haciendo demasiadas bromas y más si es con alguna característica física o racial en cuanto a su color de piel. También las rutas de salud mental. Creo que eso es algo muy importante. ¿Qué significa tener una ruta de salud mental? Que nos puedan educar, ya sea en los centros educativos, colegios o universidades, que podamos saber y que los educadores puedan tener una ruta reconocida, así como cuando hay una ruta de evacuación por incendio, por terremoto, que hay un punto de encuentro, hay que salir, hay que guardar la calma. También para la salud mental hay rutas. Hay rutas, ¿por qué? Porque hay eventos que cuando los jóvenes están en los centros de formación, les notifican que su papá tuvo un accidente o algún familiar muy importante para esta persona está hospitalizado y puede ser que tenga, ya sea que lo hospitalizaron por accidente o que ya está hospitalizado por alguna condición crónica. Y yo he tenido la oportunidad, cuando me doy cuenta que hablan al colegio o algún familiar llega al colegio, a traer a este alumno o a esta alumna porque hubo un suceso emocionalmente difícil. Entonces, que podamos tener en cuenta cuáles son estas rutas, cómo puedo accionar yo como responsable de los estudiantes al momento que puedo ver que uno de mis alumnos o de mis alumnas está llorando y muchas veces el llanto es por alguna situación que está pasando en casa. Esto me está invitando a saber cuál puede ser esa ruta. ¿Y qué significa la ruta? Por decir un ejemplo, y es escribirla. Acercarse al alumno. Si hay unidad de psicología en el colegio, referirlo a la unidad de psicología, apoyarlo o llevarlo para que él pueda recibir la atención o ella pueda recibir la atención. Esto es establecer rutas, porque ustedes saben, y como les digo, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos centros educativos y sé que hay jóvenes que al ingresar se sientan en su pupitre y empiezan a llorar. Empiezan a llorar porque probablemente vienen de una circunstancia de casa o porque ellos están experimentando una circunstancia y no todos los días llegan igual. Entonces, es importante que hayan rutas de salud mental para que los adultos sepamos qué hacer ante un joven que entra en esta condición. O si hay una respuesta también de ansiedad muy elevada donde ellos sientan que les está costando respirar, que hay una hiperventilación,
que hay una sensación de incomodidad también. ¿Cómo podemos responder para dar estos primeros auxilios psicológicos? Ahora, vamos a hablar sobre unas pequeñas estrategias que tienen que ver con el contexto laboral, sobre cómo promover la salud mental en estos espacios. Y la primera, vamos a hablar sobre las cápsulas informativas. En muchas instituciones tenemos correos internos y creo que hay mucha infografía que puede ser muy útil en el que podamos poner algunas características que tengan que ver con los niveles de estrés, con los niveles de ansiedad, para que las personas se eduquen y sean conscientes de cómo son sus niveles de estrés o sus niveles de respuesta de ansiedad para poder buscar el apoyo. También dentro de las cápsulas informativas hay muchas organizaciones que tienen clínicas empresariales también para hacerle la promoción que puedan asistir y atender la salud mental desde ahí. Si están pasando por alguna pérdida de un ser querido, si son cuidadores. Sé que también por la cantidad de personas que hay acá, más de alguno tiene que tener en casa a un familiar, papá, mamá o abuelo que está en una condición de salud. Saben que cuando nosotros estudiamos el tema de la especialidad para la psicología de la salud, hay muchos instrumentos que miden cuál es el bienestar de una familia. Y desde el momento que en una familia tenemos a una persona con una condición de salud vulnerada, y esto puede ser una persona que esté con una cirugía desde una cirugía moderada porque hay una amputación o porque hay una prótesis o porque tenemos alguna persona con alguna enfermedad crónica, diabetes, o tenemos algún otro tipo de enfermedades, cáncer, o también el hecho de las edades avanzadas. Y estas personas se vuelven cuidadores, se mira afectada la familia, el entorno. Entonces es importante que en las cápsulas informativas de la organización ustedes puedan promover y puedan invitar a sus colaboradores a que si están cursando alguna de estas circunstancias y requieren el apoyo, puedan abocarse a un profesional para que les ayude a orientar en cómo sobrellevar y en algún momento también a cómo conocer otras estrategias para poder ayudar a estos seres queridos. La siguiente sería regular los liderazgos hostiles. En este caso es ser conscientes y que como líderes, las personas que tenemos a veces alguna persona a cargo, podamos tener una conciencia de salud mental, y esto también va en el sentido de promover a que estas personas puedan acceder a los servicios, tener conciencia que si hay alguno que nos reporta que tiene algún diagnóstico, que está en tratamiento con farmacología para el manejo de ansiedad, para el manejo de la depresión también, poder acercarnos para adecuar algunas funciones de trabajo para apoyarlo mientras él pasa este proceso de recuperación. Regular los liderazgos hostiles también nos referimos al hecho a que podamos tener conciencia cómo nos comunicamos con nuestros colaboradores, en su momento si somos amenazantes, en su momento si podemos llegar a ser muy hostiles al momento de exigir las metas. Entonces es importante que haya un liderazgo con conciencia de salud mental también. Y como última estrategia para el contexto laboral en este sentido es los planes de autocuido. Los planes de autocuido son espacios que muchas veces pueden ser de 15 minutos, de 10 minutos de alguna actividad lúdica. Son espacios que tienen que ver muchas veces de alguna actividad que queramos hacer de convivencia, algún juego, alguna dinámica. Y si ya hacemos un plan de autocuido más elaborado, donde podamos establecer que cada 2 meses o cada 3 meses nosotros hacemos alguna actividad orientada para la convivencia, para que baje la carga laboral de 40 minutos, de 1 hora este día, y nos vamos a dedicar a hacer una actividad de autocuido, mirar una película, hacer juegos, la parte lúdica, y que es a lo que nosotros nos dedicamos día a día. Al final les vamos a compartir un video para que ustedes vean cómo el juego se vuelve un precursor y un cuidador natural de la salud mental. Entonces, los planes de autocuido, si ustedes buscan cómo hacer un plan de autocuido en Google, se van a encontrar un montón de ofertas y un montón de estrategias para que los podamos incluir en nuestros planes laborales. Y creo que muchas veces
vale la pena hacer esta pausa de 30 minutos para que el equipo se encuentre motivado, para que el equipo se encuentre agradable y que podamos tener una buena productividad con la mayor efectividad que se pueda. Dentro del pilar 2 encontramos también que es importante garantizar el acceso a servicios de intervención temprana y de atención a la salud mental. Si bien reconocemos cuáles son nuestros síntomas, estamos experimentando malestar, no logramos dormir bien, no logramos descansar, los ataques de ansiedad, etcétera, etcétera, ahora, ¿qué hacemos con eso? O logramos identificarlos en nosotros, logramos identificarlos en los demás, pero no sabemos qué hacer. O lo único que se nos ocurre, bueno, efectivamente, que tenemos que ir al psicólogo, recibir atención psicológica. Y precisamente, pues tenemos nosotros que tener en mente que podemos acudir a terapia psicológica en clínicas privadas, pero que no puede ser un limitante el tema o el factor económico. Porque a veces puede decir, sí, yo estoy consciente que necesito ayuda, necesito trabajar en esto, pero no tengo las facilidades para poder costear este gasto también o agregar este gasto a mi familia o el presupuesto familiar que estamos manejando. Entonces, es bueno que nosotros también como promotores de salud mental, desde las diferentes áreas en las que nos encontremos, podamos contar con una agenda de contactos donde podemos hacer referencia a estas personas que de pronto solicitan este tipo de ayuda o nosotros identificamos que necesitan este tipo de ayuda. Vamos a hablar de algunos lugares, por ejemplo, en hospitales y unidades de salud públicos. Tenemos el Hospital Sacamil, que cuenta con una unidad de salud mental. San Bartolo también, el Hospital San Rafael. Tenemos el Hospital Rosales también. En el tema pediátrico, el Hospital Benjamín Bloom. Para estos lugares, probablemente donde tenemos que acceder sería por el área de emergencia. Podemos solicitar ahí en emergencia, explicar un poco cómo la sintomatología que estamos experimentando o también que nos puedan hacer un registro para poder llenar algunos datos para que luego se puedan comunicar con nosotros y podernos agendar una cita para podernos atender en ese rubro. También está el número del MinSal al que podemos acudir, que es el 131. A raíz de la pandemia surgió pues también este tipo de conciencia, entonces se activaron este tipo de servicios también para que nosotros podamos acudir a ellos, no solo por temas de COVID-19, sino también algún otro malestar que podamos estar experimentando. Hay universidades dentro de las cuales está la Universidad de El Salvador, la Universidad Tecnológica, la Universidad Gavidia, la Universidad Simeón Cañas, UCA, también está la modular abierta. Bueno, tenemos varias opciones donde podemos acudir. Cada una de ellas pues cuenta con su número de telefónico donde podemos llamar. Más adelante les vamos a estar compartiendo un link de un sitio web donde pueden tener mayor información al respecto. A algunos lugares que tienen un costo simbólico también es de tenerlo presente. Están unas ONGs, entre ellas que puedan atender, por ejemplo, se especializan en el caso de la atención a la mujer que ha sido víctima de violencia o a la niñez que ha sido víctima de violencia. Tenemos Mujer, tenemos también el ISDEMU, FUSALMO, Plan Internacional, que son algunas de estas organizaciones a las que podemos acudir. En iglesias también muchas de ellas cuentan con algunos centros o unidades de atención, por ejemplo, clínicas parroquiales, San José de la Montaña tiene una, Parroquia La Sagrada Familia, la Inmaculada Concepción también tienen este tipo de servicios para que nosotros tengamos referencia qué lugares, qué instituciones pueden brindar la atención oportuna para la salud mental y que el factor económico no sea una limitante, porque todos necesitamos trabajar sobre nuestra salud mental y promoverla de esa forma. Si alguien también, aprovechando que tenemos una cantidad grande de participantes, conoce que otras instituciones dan este tipo de servicios, pueden irlas colocando en el chat y así vamos a ir creciendo un poco más esta agenda de contactos.
Ok, vamos a... Fíjense que me acaban de mandar una pregunta, la voy a responder rapidito sobre cuál es el nombre del estudio. En el chat les acabo de agregar el enlace para que ustedes puedan ingresar al Instituto Nacional de Salud y ahí específicamente está en encuestas, pero ahí les envío el enlace para que ustedes puedan acceder directamente a la publicación, a la investigación. Sin embargo, creo que es un dato muy, muy importante, a pesar que es una muestra bastante grande, en el caso de que pueda ser, son 11.573. Ahora, démonos cuenta que esta es una fracción de nuestra población de país. Entonces, esto hay que multiplicarlo para saber que hay más personas que están experimentando estas condiciones. Por eso solo nos da un parámetro, pero ustedes pueden acceder al link para que ustedes puedan encontrar la ponencia. También hay otra publicación que esa la hizo uno de los periódicos, donde empiezan a hacer un análisis y a contrarrestar esos datos que lo hacen con un estudio de la Universidad de El Salvador, con el Departamento de Psicología, para que también ustedes lo puedan buscar. En Google creo que lo van a encontrar bien rápido, que es una publicación que hizo la prensa, para que ustedes puedan ver cómo es el estudio y cómo es la correlación que hacen desde el Departamento de Psicología con esta data tan importante que estamos teniendo sobre la salud mental. Vamos a hablar sobre el pilar 3. En este caso es promover el bienestar. ¿En quiénes lo vamos a promover? En los líderes. ¿Qué significa esto? Que los responsables de las organizaciones, los gerentes, los jefes que tienen personal a cargo puedan responsabilizarse porque sus líderes también se formen en salud mental. Los directores de los centros educativos puedan esforzar y puedan tener acciones orientadas para que sus maestros, para que sus educadores, para que sus coordinadores tengan formación en salud mental. En este caso, los responsables de los centros educativos también, cuando hay reuniones con los cuidadores, con los papás, con las mamás, con los tíos, con los abuelos, con cada uno de los responsables de los alumnos, podamos nosotros tener algunos espacios de 20 minutos para educar y para orientar. Saben que una de las últimas personas con las que atendí y con las que trabajaba, tuvimos un espacio quizás de unos 4 meses de trabajo por una condición que venía experimentando. Me decía, Javier, ¿qué tan importante es seguir promoviendo esto? Ella me explicaba que dentro de sus esfuerzos, de la experiencia que ella había tenido por los niveles de ansiedad tan elevados que estaba pasando, se estaba metiendo a grupos de mujeres para empezar a publicar y para invitarlos cómo ella superó esta experiencia que ella me externaba. Yo desconocía estos síntomas y que estos síntomas me podían llevar a empezar a bajar mi producción en mi trabajo, a iniciar a disminuir mi rendimiento académico. Entonces ella me dice, ahora estoy publicando un poco más para ser vocera de muchas personas que creo que desconocemos que esto existe y que esto nos puede causar estas consecuencias y que hay profesionales que pueden dar un soporte y les puedo garantizar que las personas que atienden esta sintomatología, depende la gravedad, ¿verdad? Si requiere solo atención psicológica o atención farmacológica, hay una mejora que es bien evidente y es bien palpable cuando las personas van al tratamiento. Probablemente hay muchos temores antes de iniciar, pero para eso ustedes se acercan con el profesional para conversar sobre estas ideas que pueden haber alrededor, si me voy a hacer dependiente de un medicamento, si sí, si no, cosa que les puedo adelantar. En este caso, la mayoría de esos tratamientos no generan ese tipo de consecuencias, pero para eso va a haber un especialista que les va a responder cuando ustedes se acerquen a buscar la ayuda. Vamos a hablar de un liderazgo empático y al tener un liderazgo empático, esto nos va a permitir tener el acceso a servicios de salud mental. ¿Por qué? Porque si en este pilar nosotros promovemos el bienestar en cada uno de estos líderes, docentes, cuidadores, jefes, gerentes y supervisores, pues ellos lo que van a hacer es esto, motivarnos a que nosotros podamos recibir la atención en cualquier centro de salud que anteriormente Carla les mencionaba.
Importante que todos los promotores de salud mental tengamos nuestros espacios de autocuido. Es algo que tenemos que tratar de ir realizando tal cual dice la palabra, es cierto, nosotros somos responsables de nuestro propio cuidado, pero también cómo podemos nosotros ayudar a que otros puedan irse cuidando, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, docentes, vecinos que vayamos conociendo. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes personales en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, en cuanto a temas de formación, para que estén atentos a algunas señales, que tengan que identificar si alguien necesita algún tipo de atención inmediata, si bien no todo el personal que nosotros capacitamos en el ámbito, en la rama de la psicología, pero sí pueden dar una atención en ese momento, llámese una intervención en primeros auxilios psicológicos, que anteriormente, por llevar la palabra quizás psicológicos, ya tendemos a ponerlo en el ámbito exclusivo de que un profesional de la psicología debe de realizarlos. Pero no, sabemos que también una persona que esté capacitada en los primeros auxilios psicológicos, sin importar la profesión que tiene de base o si inclusive no tiene una profesión, pero ha sido capacitado para brindarlos, puede llevarlos a cabo. Entonces, esa es una de las temáticas que más nos suelen solicitar, tanto en los hospitales, unidades de salud, en escuelas, también en procuradurías, porque evidentemente cuando nosotros trabajamos con recurso humano, con personas, pueden presentarse algunas situaciones que desequilibren a tal punto que necesitan atenderse inmediatamente. Entonces, todos saben que cuando nosotros encontramos alguna persona que está bastante desbordada en sus emociones, muchas veces no encontramos las palabras o no encontramos qué poder hacer en ese momento. Y quizás es más fácil volver a ver a otro lado o hacerse, digamos, el del ojo pacho ante esta situación, en lugar de ver la manera o buscar la manera de cómo ser una vía o un canal para que esta persona pues vaya fluyendo en esta emoción y luego pueda ir reincorporándose a sí misma. Entonces, esa es una de las temáticas que nosotros más trabajamos. También importante que el personal pueda capacitarse o pueda formarse en el tema de la inteligencia emocional. Algunos profesionales, por ejemplo, de enfermería, a veces nos comparten en este tipo de capacitaciones el dolor, el sufrimiento que ellos experimentan a nivel emocional, con el dolor de sus pacientes también. Y que muchas veces a nosotras me dicen, nos ven como serias, como muy duras, como muy secas emocionalmente, pero en realidad por dentro sí estamos experimentando el malestar, ese dolor de compasión que tiene también el hecho de estar acompañando a nuestros pacientes, pero no sabemos cómo demostrarlo sin caer también en el hecho de un contagio emocional. Entonces, por eso también nosotros trabajamos esta parte de qué es la inteligencia emocional, cómo poder expresar realmente esta emoción, cómo conectar nuestra emoción con la de otros y cómo lograr salir de esa emoción y continuar también pues con nuestro día a día, sin estar cargando de más las situaciones ajenas que puedan estar atemorizando, pero no por ello vamos a dar una atención menos humanizada o más distante emocionalmente, sino que tenemos que aprender la manera de cómo poder acompañar, cómo poder orientar, cómo poder estar presente. Otro tema que también platicamos mucho o trabajamos en la formación es el manejo del estrés, es la comunicación asertiva también entre compañeros, en aprender a escuchar, en aprender también a enviar el mensaje que queremos transmitir y el aprender a hacer estos pequeños feedbacks de qué es lo que escuché, qué es lo que comprendí y si realmente ese ha sido
el mensaje que se quería transmitir para evitar conflictos entre compañeros, malos entendidos, con los mismos usuarios también a los que están beneficiando. Otro tema también que se trabaja con ellos es precisamente el tema del autocuido, cómo entre ellos como compañeros pueden ser parte del autocuido del otro. Una persona mencionaba, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer reír a mis compañeras cuando noto que hay un momento de tensión, ¿ok? Desde ahí también ya está siendo promotora de la salud de sus compañeros. Alguien más, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, saludarlos a todos por buenos días, llamarlos por su nombre, me gusta ir a prepararles el café a todos o ser la responsable de preparar el café para todos mis demás compañeros. Y ven cómo este tipo de actitudes, por muy pequeñas que se vean, pueden causar una diferencia en tu día a día y pueden también preparar a un equipo más fuerte para el momento de brindar atención a otros. Vamos a ver también para ir conociéndonos un poco más sobre el trabajo que realizamos como Fundación Niñas Primero, tanto Javier como mi persona. Vamos a presentarles una pequeña cápsula, un pequeño video que resume parte también de cómo nosotros como fundación pues somos promotores de la salud mental a nivel infantil de la población salvadoreña. Hola, soy Belén y quiero hablarte de lo que hacemos en Fundación La Niñez Primero, que desde el 2002 ha transformado la vida de más de 2.000 niños, haciendo del juego una herramienta complementaria para el desarrollo integral de la población infantil más vulnerable, creando 5 modalidades de ludotecas naves, adaptadas para áreas de salud, educación, prevención, justicia y desarrollo comunitario. La primera modalidad que te quiero contar son las ludotecas naves hospitalarias. Estas están diseñadas para ser un complemento al tratamiento médico de la niñez. Favorecen la adaptación al ambiente hospitalario, mejora el desarrollo emocional para reducir el tiempo de internamiento y en otros casos acompañando en etapas terminales. Estas ludotecas están ubicadas en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, área de pediatría del Hospital Nacional San Rafael y San Juan de Dios en Santa Ana. La ludoteca Naves Móvil se acerca a las comunidades rurales y urbanas, fortaleciendo áreas físicas, sociales, cognitivas y emocionales en los niños. Además, se fomenta el compromiso de padres, cuidadores y docentes a través del programa de voluntariado para que las familias salvadoreñas puedan tener una mejor calidad de vida y vivan siempre en convivencia pacífica. Hasta la fecha, hemos logrado la disminución de conductas agresivas, mejorando la socialización, integración y fomentando la inclusión. Nuestras ludotecas naves escolares apoyan el aprendizaje académico de los estudiantes con enseñanzas lúdicas acorde a las ediciones y requerimientos educativos. Son un apoyo muy importante para los maestros. Además, tenemos unas ludotecas especializadas en la atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad, fortaleciendo áreas cognitivas, sensoriales y sociales. Las ludotecas terapéuticas están ubicadas en centros de desarrollo infantil y oficinas del sector justicia, donde los niños reciben acompañamiento terapéutico a través del juego que le permite relacionarse positivamente, conocer sus capacidades para establecer un proyecto de vida y en un futuro poder regresar a la sociedad con mejores perspectivas de superación. Y nuestra más reciente creación, la ludoteca Naves para la Primera Infancia, para bebitos. Estas están diseñadas para brindar una atención lúdica especial a la niñez entre los 0 a 6 años, haciendo que la interacción y lazos afectivos entre los padres y sus hijos se estrechen mucho más. También contribuye a fomentar la socialización entre los mismos pequeños y a desarrollar sus habilidades neurosensoriales. Todo esto no sería posible sin nuestros aliados que forman parte de nuestro programa de voluntariado y servicio social, que con su esfuerzo y entrega hacen de las intervenciones lúdicas algo muy especial para todos nosotros. Somos Fundación La Niñez Primero. Hola, soy... Bueno, listo. Prácticamente que con eso estaríamos por cerrar esta parte de intervención sobre salud mental.
En este espacio de preguntas voy a responder una de las que nos ponían en el chat, que habla sobre poner ejemplos. Ahorita quiero corregir. Voy a revisar bien la pregunta. Favor mencionar casos de primeros auxilios psicológicos, decían. En este caso, no, bueno, yo la tomo por esto. Para nosotros, casos de primeros auxilios psicológicos, por decir un ejemplo, son cuando ya sea que estamos en nuestro trabajo o en algún centro educativo o de formación o estamos en algún lugar de convivencia, por decir un ejemplo, en ocasiones le llaman a esta persona y la notifican. La notifican de alguna situación de algún familiar. Lo que les mencionaba durante la ponencia, puede ser de que esta persona tuvo un accidente o hay algún familiar hospitalizado y le están notificando probablemente de alguna noticia, de algún fallecimiento. Muchas veces también pueden haber respuestas cuando alguna persona está a espera de exámenes, de estudios biológicos, porque está esperando un diagnóstico que probablemente no siempre es tan favorable o son de tratamientos largos o son de tratamientos costosos o muchas veces son diagnósticos que pueden amenazar de una manera muy latente la vida de esta persona. Respuestas de ansiedad también pueden ser casos de primeros auxilios psicológicos, los miedos, en ocasiones los temblores. Y les voy a poner un caso bien particular, este temblor que hubo, creo que fue hace 2 días, pues un poco fuerte. Cuando yo llegué a mi casa, uno de los niños que está en casa, que tiene 9 años, empezó a llorar y a llorar muy fuerte con una muestra y con una respuesta de miedo. Esto también lo he visto en adultos, que ante un temblor de esta magnitud, su respuesta es llanto, su respuesta es miedo, con un grado de pánico, muchas veces depende de dónde esté. Entonces, estas son casos de primeros auxilios psicológicos. Muchas veces las frustraciones o cuando algún colaborador puede presentar episodios de llanto y que están muchas veces en su escritorio o están en su almuerzo y la persona también en ocasiones llora. Entonces, por eso les digo que es importante que haya una ruta de salud mental para saber qué hacer y cómo intervenir en estos casos. Lo que mencionabas tú, Javier, efectivamente son casos como bien puntuales en los que nosotros podemos identificar los primeros auxilios psicológicos en términos generales. Podría decirles también que sería cuando acontece algo que desequilibra tu rutina, que sale de tu rutina, de tu día a día, viene abruptamente, se presenta en tu vida y te causa algún tipo de malestar a ti o identificas que causa malestar a otra persona. Entonces, muchas veces en ese momento es que nosotros tenemos que estar atentos a brindar los primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, ya decía Javier, para alguien un temblor puede significar bastante carga emocional, para otra persona probablemente no, ¿verdad? Pero sí irlo evaluando según vayamos identificando todos estos síntomas. Además, mencionarles que parte para que sean los primeros auxilios psicológicos, reconocer que debe ser brindada en las primeras 48 horas que se ha presentado, 72 horas, perdón, que se ha presentado ese hecho que vino a romper, digamos, tu rutina o tu vida cotidiana. Si después de ese tiempo tú continúas experimentando o viendo que otra persona experimenta estas emociones con la misma intensidad o va evolucionando en la medida de lo posible, y ahí sí ya estamos hablando de una intervención terapéutica, intervención en trauma, y ahí sí entran profesionales de la salud mental exclusivamente, llámense psicólogos, llámense psiquiatras también. Ok, gracias, Carla. Aquí hay otra pregunta también donde, bueno, primero nos ponen un comentario que es muy interesante el trabajo que se realiza y que se inicia a prevenir desde la infancia. La pregunta que hacen es, ¿cómo saber cuando una persona que está en terapia psicológica debe pasar a una terapia psiquiátrica? Esta es una orientación que el profesional que está atendiendo desde la parte psicológica va a hacer la sugerencia. Cuando nosotros, y aquí se les voy a hablar de la práctica personal, cuando estamos en la práctica personal, nosotros tenemos todo un protocolo que tiene que ver con la intervención. Tenemos unos esquemas de tratamiento, depende del especialista la formación que tenga y cuál es su enfoque.
Entonces nosotros empezamos a administrar estrategias, técnicas de intervención, cantidad de sesiones. Entonces, uno como especialista va evaluando la evolución que el consultante va teniendo. Entonces, si la evolución es favorable y vamos cumpliendo los objetivos que se establecen al momento de iniciar el proceso terapéutico, pues eso significa que lo podemos manejar desde la perspectiva meramente psicológica. Pero luego nosotros en la práctica vamos viendo que probablemente los resultados de las estrategias no están siendo tan favorables o todavía está costando mucho. Entonces ese es el momento donde empezamos a evaluar y a valorar la revisión para pasar a farmacología. De igual manera puede suceder en el caso inverso, que logramos identificar que a nivel orgánico, primeramente, tenemos esta sintomatología que tenemos que trabajar y comienzan su proceso con psiquiatría. Y posteriormente esto se va reforzando, se va acompañando el fármaco con un terapista, un profesional en psicología, ¿verdad? Con la terapia psicológica. Recordemos que al fin y al cabo, pues nosotros somos un ser integral, ¿verdad? Está nuestra parte orgánica y nuestra parte más emocional, mental, ¿verdad? Pero que en algún punto una puede llegar a alterar la otra parte, ¿verdad? Entonces, sí puede presentarse que en algún momento, tanto estando en una terapia psicológica, tratando esta parte afectiva, emocional, conductual, haya una afectación a nivel orgánico que tal vez con la voluntad misma no podamos ir trabajando o modificando, entonces necesitamos un apoyo farmacéutico. Y puede suceder el lado contrario, ¿verdad? Como les decía también, que iniciemos trabajando con esta situación a nivel orgánica, pero que necesitamos un refuerzo a nivel emocional o afectivo. Sí, y fíjense que solo para finalizar este comentario, ¿por qué sucede esto? Uno como especialista lo va identificando, porque cuando Carla habla de que ya la voluntad no es suficiente y que el órgano y a nivel orgánico puede haber una afectación, es porque muchas alteraciones de este tipo tienen que ver con el desequilibrio de neurotransmisores. Entonces, en esta parte del desequilibrio de neurotransmisores es donde entra en juego la parte farmacológica. Vamos a otra pregunta. ¿Será posible capacitarse con ustedes para poder ayudar en salud mental? Fíjense que tenemos algunas iniciativas que tienen que ver con la formación. Las estamos haciendo actualmente con una población que está bien cercana a nosotros, que son los estudiantes en servicio social. En algún momento también tenemos la oportunidad de abrir algunos espacios de capacitación, pero que los hacemos con otras organizaciones. Entonces, quizás en este caso lo que tocaría es estar un poco atento de nuestras redes sociales, Fundación La Niñez Primero, ahorita les doy acá, para que nos puedan seguir en la página web, Facebook, Instagram, cuando a veces hacemos las publicaciones de estos espacios de formación. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuándo es? Creo que es cuando alguien está experimentando ansiedad, ¿qué auxilio le pueden dar? Ok, en este caso, pues, es una pregunta bien general porque las respuestas ansiosas pueden ser de diferentes tipos y diferentes niveles, pero si estamos nosotros en función de poder dar un primer auxilio psicológico, es acercarnos a la persona y inicialmente es ayudarle a verificar que su respiración esté siendo coherente o sistemática. Cuando una persona está experimentando una crisis o un episodio de ansiedad, de las primeras características que se mira afectada es su respiración. ¿Es una respiración entrecortada o es una respiración más corta? Entonces sí es importante primero verificar que la persona esté teniendo una respiración lo más regular posible. En algunas ocasiones también ayuda a movilizarla del espacio donde están. Para probablemente la circunstancia que le haya detonado el episodio, ayuda muchas veces a movilizarlo del espacio y luego conversar sobre la situación. Esto es primeros auxilios psicológicos. Si la persona no puede contener este episodio, aquí toca la referencia de venir y decirle, mira, vamos al médico, y definitivamente que hay espacios de atención. Como les digo, en una emergencia
claro que cualquier persona puede llegar y decir, estoy teniendo un episodio de ansiedad. Y los médicos, las personas que están responsables en las emergencias, saben cuál es el protocolo a seguir cuando estamos al frente de una persona que puede experimentar un nivel de ansiedad que no está siendo controlado solamente en casa o a veces en los contextos ya sea laborales o educativos. Aquí hacen una pregunta para conocer dónde pueden acceder a ludotecas de primera infancia de 1 a 4 años. Fíjense que de 1 a 4 años a nivel público, El programa de bebetecas, pero está un poquito sí. Un poquito más de menor edad. Fíjense que las bibliotecas que están así abiertas al público, creo que atiende a de los 4 años en adelante. Sí, probablemente hay centros de estimulación temprana que pueden atender esta población de 1 a 4 años. Sé que hay iniciativas del Estado que en algún momento van a empezar a aperturar estos espacios que van a ser ludotecas o bebetecas para atender esta población específica. En el caso de nosotros, que atendemos a esta población, pero la atendemos a la población que está hospitalizada en las áreas de pediatría, en el San Rafael, en el Hospital Bloom y en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, quizás inicialmente lo que tocaría quizás es buscar algún centro de estimulación que son los más parecidos, donde el juego viene a ser la base para poder atender a estos niños. En una de las bebetecas que está en el parque de la Satélite, ahí tienen un cubo. En ese cubo dan también atención, sobre todo es estimulación temprana o estimulación oportuna para chiquitines de esta edad. Creo que en otros cubos se va a estar implementando también, si mal no recuerdo, en el parque Cuscatlán, creo que hay otro por allí. Que están a mi conocimiento, ¿verdad? Que les puedo compartir en este momento. Aquí quien nos comenta que en su comunidad hay mucha necesidad de jóvenes que están muriendo a causa del alcohol por problemas emocionales. Acá, Ceci, tú que nos pones ese comentario, lo que te decía, creo que nos toca volvernos promotores para que estas personas puedan acercarse a buscar el apoyo, porque si ya estamos hablando de adicciones, nuevamente aquí sí nos estamos enfrentando a situaciones que ya son orgánicas, porque el sistema nervioso central está experimentando modificaciones por el exceso de consumo de algunas sustancias y muchas veces no solamente es alcohol, sino que normalmente esto va asociado a otro tipo de sustancia. Entonces, definitivamente que ellos ya son atenciones más especializadas que no se pueden hacer solo desde fuera, sino que realmente requieren de un equipo multidisciplinario para poder apoyar estas condiciones. Buen día, yo soy madre de familia y también me gustaría aprender y capacitarme más sobre el tema, ya que tengo un hijo con diagnóstico de autismo y para mi hijo fue la primera vez experimentar un temblor y no sabía cómo ayudarle, más que solo calmarlo. ¿Qué más puedo hacer? Estas son ya condiciones bien particulares y más si ya hay un diagnóstico. Sabemos de que la sensibilidad auditiva, la sensibilidad kinestésica de esta población es sumamente diferente al resto. Entonces, yo creo que en este caso el primer reto para Mari de Escobar, que nos hace esta pregunta, es, Mari, acercarte a seguirte formando sobre esta condición neurobiológica, porque es bien amplio. El espectro de todo lo que tiene que ver con autismo es bien amplio para luego conocer las particularidades con las que su hijo puede tener. Sé que en el país hay una asociación de autismo de El Salvador que la puedes buscar en redes sociales, quizás como una primer sugerencia para que tú te puedas acercar y que esto te empiece a dar información, porque creo que en estos casos, como yo les mencionaba antes, cuando tenemos a una persona con este tipo de diagnóstico, lo que nos corresponde a los cuidadores es formarnos para conocer la información de las especificidades sobre las condiciones y las características del tipo de autismo que tiene mi familiar, porque con base a eso van a venir las herramientas de apoyo
que nosotros podemos hacer. Entonces, te comento esto porque yo no me quiero adelantar a decirte abrázalo, acércalo, porque para muchas personas con autismo, a veces el contacto físico no es una opción. Esto va a depender de la característica de cada uno de ellos. También a veces son muy sensibles a los ruidos o a nuestra palabra o al tono de voz. Entonces, por eso, inicialmente, Mari, tú que estás cursando con un hijo que tiene este diagnóstico, es acercarte a una de estas instituciones o asociaciones, o si ya lo has puesto en atención con un profesional, es educarte sobre las características y las particularidades sobre el tipo de autismo que él puede estar experimentando. Aquí hablan sobre una asociación de padres y madres en la niñez de autismo. Luz Azul se llama, dice Jennifer. Gracias, Jennifer. Pregunta Ceci, ¿cómo se puede hacer voluntariados? En este caso, puedes escribir a la página de Fundación La Niñez Primero y ahí puedes enviar un WhatsApp o un mensaje para que te ponga en contacto con la persona que es la responsable de hacer el proceso de selección para las personas que participan como voluntarios o como estudiantes en servicio social. Bueno, yo creo que pues para respetar un poco el tiempo también podemos pasar al tema de la rifa. Creo que hay algunas personas que han de estar esperando el hecho de que podamos entregar los libros. Ahorita vamos a pasar a la dinámica para ganar un libro de El Juego que Sana, que los autores están dentro de este webinar. Son varios del programa Ludotecas. Entonces vamos a hacer unas preguntas. Javier, no sé si nos ayudas con las preguntas que vamos, la primera pregunta, perdón. Listo, ok. Les voy a realizar la primera pregunta. Y es importante que sepan que la primera persona que escriba la respuesta correcta en el chat, luego el equipo que nos está ayudando con la parte técnica, ¿verdad? De estar monitoreando y viendo todo esto de los chats, se va a poner en contacto con un chat privado para pedir la información, el número de teléfono y los datos personales para poder hacer la entrega del libro. No micrófonos, chat. Exacto, no en micrófonos, el chat, por favor. Sino que lo van a escribir en el chat. Y la primera pregunta es que pueda mencionar una estrategia de salud mental en el contexto educativo. Repito la pregunta, escribir una estrategia de salud mental en el contexto educativo. Planes de estudio, decía. Correcto, es correcto, planes de estudio. Así es, Yara Martínez de la Unicaes de Santa Ana, si no me equivoco, la Unicaes. Es correcto. Yara, ¿nos puedes dejar tu contacto de forma privada para poder ya coordinar contigo la entrega? Eduardo también dio una respuesta correcta. Carla, la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta sería que mencione 3 lugares. 3 lugares donde se puede acudir de los que hemos platicado para recibir atención en salud mental. Ok, por allá nos ponen en el MinSal, hospitales, ONG, Paola. Paola Michelle creo que fue la primera, sí, ¿verdad? Paola Michelle fue la primera. Gracias, Paola. No, te contactas privado y nos dejas tu celular para contactarte ya. Y la tercera, para terminar. Bueno, si usan la tercera es escribir una estrategia de salud mental a nivel laboral. Gabriela Peña de la Don Bosco, bueno, porque veo que pone UDB, es plan de autocuido, ¿correcto, Gaby? Es una respuesta acertada. Listo, entonces ya tenemos a los 3 ganadores. Muchísimas gracias. Nos contactamos con ustedes. Por favor, manden su celular de forma directa en este momento para que tomemos nota. Y muchísimas gracias a Javier y a Carla por este webinar tan interesante y que surgieron muchas preguntas que nos ayudan muchísimo a saber un poco más de la salud mental. Muchísimas gracias. Pasen buen día. ¿Cómo adquirir el libro? Pueden abocarse también a la página de Fundación La Niñez Primero. Ahí están los contactos para que ustedes puedan hacer la solicitud del libro y luego coordinar el tema de la entrega o a dónde lo pueden recoger.
También en la página web van a encontrar uno de los establecimientos donde ya el libro se está distribuyendo. Gracias, adiós.